Hola Raúl, buen día. Buen día, ¿cómo va? Sí, de hecho dijo, esto es textual de lo que dijo Milei. Una vergüenza, Una vergüenza. una vergüenza. Y eso que fue a un programa del periodista Johnny Viale, que yo lo respeto totalmente, donde ahí obviamente está cuidado. Y le dijo, ministro, ¿qué opina de esto? Bajó la vista y empezó a leer. Un desastre, un desastre. Y ya había sucedido con la exposición de varios en las cámaras de diputados, de senadores, Sí. que en lugar de contestar iban leyendo respuestas como que estaban escritas por asesores, ¿no? Se queda, a ver, yo no, como yo vivo de la oratoria, yo destaco mucho. Vos podés no querer a Cristina, y me parece bien que no la quieras. Ahora, oradora como ella no hay. El propio Milei no me parece un buen orador. Macri no era un buen orador. De Alberto no voy a hablar, ¿no? Porque tenía otros beneficios. Pero sinceramente yo no puedo creer que haya funcionarios que no puedan tener una charla abierta con fundamento que tenga que leer, ¿no? Pasa que me parece que eso se iba conquistando a través de la militancia, del tiempo de ejercicio de cargos, de asumir responsabilidades, ir formándose, ir fogueándose en situaciones conflictivas, en situaciones de presentar un presupuesto, de justificar un gasto, de justificar un proyecto. Y cuando el discurso de la antipolítica y de que todo eso estaba mal y que haber militado o tener determinadas ideas, entonces el tema era que no tenía que haber ideología o que tenía que ser nuevo en la política, conjuntamente con eso se perdió. En el Consejo Deliberante se ve mucho que hay veces hay temas muy conflictivos que darían para un debate y que no se debate, o sea, no se dice, mira, yo pienso así, vos pensás así. Vos tuviste la posibilidad de estar en el Consejo Deliberante y yo no digo que lo tuyo fue lo mejor o lo peor, simplemente analizo lo que hay. ¿Está bajando el nivel de debate en el Consejo Deliberante? Me parece que hay una opción de... Yo siempre... ¿En serio no quieres tomar un café? Sí, ahora no, bien, perdón. bien. Cuando uno piensa... A uno no le gustaría operarse con un neurocirujano y decir, mira, yo soy nuevo, no tengo experiencia, y eso tomarlo como un mérito. Me parece que la participación en lo público y las responsabilidades sociales y comunitarias tienen que ver con el tema de ir formándose y de ir recorriendo un camino. Este planteo de yo soy nuevo en la política, no discuto, yo de política no hablo, aun cuando ocupás un cargo político. Si estás en política, ¿cómo no vas a hablar de Hay política? personas que hace 30 años que están en cargos políticos y que dicen pero yo no soy de la política. O sea, esto es responsabilidad, aparte no es un deshonor. Tiene que ver con el tema de haber priorizado en los tiempos que uno tiene la acción sobre lo público, lo comunitario. Personas que empezaron en la cooperadora de una escuela o que empezaron en una sociedad de fomento o en un club, o por una problemática cercana a la discapacidad o al medio ambiente o al cuidado de animales. Y desde ese interés empiezan a desarrollar y se empiezan a dar cuenta de que lo público se gestiona, que hay un presupuesto, que eso puede ir a un lugar o puede ir a otro, y empiezan a pelear para que eso se logre. Es que la política justamente es disenso y consenso. Eso es la política, sin tener que resignar tu ideología. Ahora, si vos te negás al diálogo, te negás a esto y te negás a lo otro, eso no es política. Pasa que es muy difícil cuando vos considerás que todos los demás son chorros, que todos los demás hacen las cosas mal, que todos los demás son los protagonistas del daño que se le hizo al país. Me parece que en eso ha habido una ruptura en el cual se perdió el respeto de decir, militamos ideas distintas o modelos distintos de país, pero estar en un lado o estar en otro no significa ni ser un delincuente ni estar en contra de todo. Entonces lo que se discuten son ideas y proyectos y no personas, excepto que esa persona delinca o que esa persona... Que sea corrupto. Claro. Raúl, vos tenés una amplia trayectoria dedicada a la docencia y todo lo que es la educación. Quiero que me des una reflexión. Te invitamos el otro día cuando estabas ahí en la Feria de Arte que estábamos todos transmitiendo. Y quiero que me des una reflexión de cómo ve la educación en la provincia. La educación siempre tiene cosas para mejorar. Es un desafío muy grande. Porque la educación garantiza el acceso a determinada calidad de vida o a determinada inserción social, pero por otro lado se vuelve conservadora o se vuelve tradicional. Una vez decía un licenciado, decía, resucitó mi bisabuelo, fue a cobrar la jubilación y ya no podía ir a la caja del banco, sino tenía que usar un dispositivo electrónico e ir a un cajero. Sí. Fue a cortarse el pelo y ya no tenía navaja y no tenía toallas y no tenía cosas de calor, sino que había otro sistema. Y fue a buscar a su nieto a una clase de geografía y se enseñaba con los mismos mapas y los mismos ríos. Entonces hay cosas en las cuales la escuela se vuelve transformadora y hay cosas en las cuales se vuelve tradicional. Entonces eso genera conflictos respecto al interés que tienen los chicos o a la utilidad que se da. Ahora, vos sos una persona que está alineada ideológicamente a la provincia, porque tiene que ver con tu ideología. ¿Cuáles son las críticas que vos crees, la crítica que hace la oposición, ¿no?
¿Cuáles son las críticas que vos crees que son debatibles a la educación en la provincia? Y en parte me parece que tiene que ver con el rol del secundario y la transformación del rol del secundario en cuanto a un espacio que tiene que tener calidad, que todos los pibes tienen que estar adentro de la escuela y que tiene esa atención. O sea, todos tienen que estar dentro de la escuela, pero por otro lado tiene que tener calidad, se tienen que lograr aprendizaje. Ajá. Parece que ahí hay una discusión que, Ahí es donde que es una discusión que es provincia, válida. ahí es donde provincia no le encuentra la vuelta. No, ahí es donde provincia está trabajando y donde el debate es lógico, por decirlo de alguna manera. Después Es me decir, parece es lógico que los que están enfrente políticamente se enojen con eso. discutan la utilidad. El tema concreto es que, bueno, por ahí a veces la propuesta es enseñar finanzas o enseñar manejo de las emociones o cosas así. Por ahí no sé si es lo más pertinente es que eso se desarrolle dentro de la escuela. Pensá que en la escuela cada vez que hay un lío, cae en la escuela. O sea, hay una situación de violencia, cae en la escuela, hay grooming, cae en la escuela, hay educación sexual integral, cae en la escuela. O sea, todo pasa por la escuela. Entonces, a medida que la sociedad va teniendo exigencias, en el medio de esta crisis económica, las situaciones de conflicto familiar o desempleo o las dificultades de las tensiones que produce esta crisis económica, van a la escuela, van con los chicos, van con la mirada de los padres, van con cuando tenés un conflicto y lo querés resolver, estás en el medio de esa situación. Nosotros lo que nos pasa, por lo que vos decías, el alineamiento con Axel, yo asumo en diciembre del 2021. Ajá. A mí me había tocado dar clase durante la gestión de Scioli, durante la gestión de Vidal y gestiones anteriores. Nosotros lo que observamos es que hay una centralidad de la educación, o sea, casi no hubo paros. Y ese tema de que casi no haya paros tiene que ver con que siempre se respondió con las paritarias a las necesidades de la inflación. Entonces hay un diálogo constante. Se invirtió mucho en infraestructura escolar, fuera de que hace falta todavía generar escuelas. Esto que me estás diciendo ahora estaría en el grupo de las críticas infundadas, porque yo recién te pregunté cuáles son las críticas que podemos debatir y hasta algunas se puede dar la razón. Esto que me estás diciendo ahora son las que no son fundadas. A ver, veníamos de una gestión en la cual se habían cerrado escuelas de adultos. Veníamos en una gestión en la cual hubo conflictos de paro y se llamó a los voluntarios a dar clase. Ajá. Entonces, en el medio de esa situación, la priorización que se hizo de la educación fue totalmente distinta. Y a veces escuchamos a esos mismos actores planteando y diciendo, no, pero esto habría que hacerlo así, habría que hacerlo allá, cuando recortaron ese presupuesto educativo. De hecho, ahora lo que se discute es la importancia de la educación mientras las universidades no pueden pagar sueldos dignos. Mientras los sueldos universitarios perdieron, de los docentes universitarios, perdieron con la inflación entre 40 y 50 puntos. Entonces, en el medio de ese conflicto, me parece que a veces, si se dice que algo es importante, hay que destinarle dinero, hay que priorizar el diálogo con los miembros de esa comunidad y hay que construirlo. No te quiero sacar de la educación y sé que tenés espalda para contestar. Quizás no es el rubro específico donde vos te desempeñás. Yo creo que sí, pero puedes opinar. ¿Qué opinión tenés de la decisión del gobierno con respecto en el arranque con el tema de las universidades y los presupuestos? Me parece que esta gestión priorizó el resultado económico de la planilla, por decirlo de alguna manera, ese déficit cero. Que dé el Excel tiene que dar. Y los principales recortes se hicieron en la obra pública. En Bahía Blanca nos quedamos sin 5 edificios educativos que se había comprometido la Nación en construir, que no se van a hacer. No, es 2 jardines de infante, 2 colegios secundarios y un centro de inclusión laboral. Esos 5 edificios estaban convenidos. Uno es el jardín de tierras argentinas. Sí. Bueno, esos 5 edificios son necesarios para Bahía Blanca. Nación se había comprometido a financiar la construcción de esos edificios. Bueno, ese convenio que se había firmado y que se había acordado se dejó sin efecto. Me parece que el tema de ajustar en la educación pública, especialmente en las universidades, en los centros de investigación, porque en el CONICET también, tuvo una respuesta muy fuerte el 23 de abril en el cual toda la comunidad dijo, no, la educación para nosotros es importante, es uno de nuestros orgullos como país y dentro de la historia de nuestro país. Y este ajuste, esta confrontación, este manoseo, este acusar al investigador de ñoqui o de ventajero, de vago, de que las cosas que se investigan no son esenciales, me parece que lo que hace es quitarle valor a la investigación y a la educación. Y por otro lado, al desfinanciarla se produce, cuando uno habla o escucha hablar a todos los rectores de las universidades, plantean que tienen conflictos, muchos tienen conflictos hasta para pagar los servicios. Sí, digamos que la UNS pareciera que todavía está en un pequeño oasis, si bien tuvieron que hacer recortes importantes, pero esta política, si no es ahora, va a repercutir a fin de año, si no hay ningún cambio. Es decir, las universidades no van a poder seguir con esos presupuestos. Pasa que en lo salarial la UNS no es ajena.
De hecho, cuando se realizaban medidas de fuerza hace 6 meses, el nivel de adhesión era mucho menor que ahora. Porque aún muchos de los miembros de la comunidad universitaria que votaron a Milei ahora se encuentran con la situación de que les aumentaron los servicios, les aumentado lo que tiene que ver con alimentos, les aumentan muchos de los elementos de su vida cotidiana y no acompaña a los salariales eso. Entonces, si ya con Alberto teníamos la situación de que había trabajadores que eran pobres, eso en lugar de mejorarse se empeoró. Y es parte de esa situación la que se denuncia o la que se confronta. Te quiero hacer una pregunta, en esta yo no voy a poder opinar, porque esto sí es netamente especialidad tuya. Independientemente de las decisiones políticas en la educación, háblame como docente y alumno, ¿cuál es el nivel del alumno provincia? A ver, Provincia de Buenos Aires tiene, el otro día veíamos en el planeamiento urbano de Bahía Blanca, cuando se discutía y cuando se veían los planos de distribución de servicios, sí. La educación, desde el 2011 el secundario se volvió obligatorio. El primario ya hace mucho tiempo y los jardines se fueron generalizando en todos los barrios. Todas estas situaciones hacen que la oferta educativa sea muy grande. En nuestra ciudad tenemos las cuatro orientaciones artísticas. Tenemos universidades públicas y universidades privadas. Tenemos distintas carreras. Entonces, el nivel de la educación es muy bueno. Lo que puedes mejorar y lo que no es igual en todas las escuelas, por decirlo de alguna manera. Porque parte de lo que hace la escuela lo hace sobre la base de lo que ya ese chico trae de su estructura familiar. Entonces, un chico que viaja... ¿Pero y qué trae el chico? Su expectativa de clase, por ejemplo. Entonces, si el chico come salteado... Es distinto al que entiende que sabiendo inglés lo va a poder usar cuando viaje a Miami. Claro. Entonces, esas situaciones son situaciones de expectativa. Cuando yo te decía, yo me recibo en el 87, después viene el menemismo. Nosotros los profesores nos decían, vos vas a ser maestro mayor de obra y vas a competir conmigo. Y a los 4 años nosotros teníamos personas que se habían recibido en la universidad trabajando en un trabajo que no era el que le correspondía, o que no era laburaban en un taxi o en un kiosco. Entonces, la posibilidad de que la educación te permita mejorar tu calidad de vida es lo que te alienta a decir, sí, voy a estudiar. Ahora, la cantidad de universidades públicas que se generaron y que permitieron que muchas familias tengan su primer egresado universitario, eso es un valor. Hay muchas personas que conocen, de países limítrofes, que conocen la educación en nuestro país. Entonces, yo creo que en ese sentido hay muchos desafíos, pero también es cierto que la inversión que se hace es mucha, que la calidad de exigencia, muchas veces cuando se quejan los padres de la educación, es porque hay una mirada de que eso es importante. Pero y que los hay que padres, exigir. ¿de qué se quejan? Porque hay muchos padres que se quejan que si hay muchos paros no pueden ir a trabajar. ¿Los padres se quejan realmente de nivel educativo? Sí, también se quejan porque hay una comparación. ¿Viste? Es muy común diciendo, yo en segundo grado ya dividía por 2. O no, yo las tablas... Hay comparaciones porque la educación fue transformándose, porque la expectativa de los chicos... Hoy se discute el uso de celulares dentro de la escuela. Y en el fondo eso era impensado hace 20 años. Entonces, ha ido cambiando lo que exige la comunidad, lo que a los chicos les interesa y lo que uno mismo puede enseñar dentro de la escuela. Entonces, esa transformación es más rápida en la sociedad que dentro de la escuela. Porque dentro de la escuela hay elementos que no quieren cambiar su forma de trabajo, porque hay tensiones gremiales, porque hay tensiones formativas. Entonces, el tipo que se formó hace 20 años o 30 años, hoy tiene que cambiar en cosas en las cuales tiene que ir haciendo distinto. Esa tensión me parece que es una tensión que está. Pero, a nosotros nos pasa, este año con la tormenta, se destrozaron 160 edificios escolares. Desde voladuras totales de techo o de aula hasta caída de árboles o de alambrados o de instalaciones. Se hizo una inversión de 2.000 millones de pesos en Bahía Blanca, compuesta por 1.200 millones que invirtió la provincia, unos 500 millones que invirtieron las empresas y después lo que invirtió el municipio. En el medio de esa situación, al primer día de clases llegaron con las escuelas funcionando. Entonces hay una prioridad en que la escuela es un lugar que tiene que estar abierto, que tiene que contener a todos los chicos de esa edad y que les tiene que lograr aprendizaje que sean significativos. Tiene sus elementos de corrección, eso no funciona de forma perfecta, pero el priorizarlo hace que se le puede ir exigiendo porque se puede ir mejorando. La última, Raúl, el gobierno de Milei prácticamente cuando asumió hizo una catarsis, no decía no, pero casi a la escuela pública. Acá también podés opinar. Quiero terminar con tu reflexión. ¿Qué opinión tenés vos de la escuela pública en la Argentina? Es constitutiva, es parte de nuestro orgullo. Se vio el 23 de abril, se vio con los 140 años de la 1420, o sea,
La educación para nosotros es la posibilidad que tienen todas las personas, nazcan en la condición social que nazcan, de mejorar su calidad de vida, de aprender a manejarse, de leer, de escribir, de multiplicar, de dividir, Es decir, de insertarse yo como... puedo, y corregime, yo puedo decir que la escuela pública, yo vivo al lado de una villa, yo puedo decir, está bien que yo diga que la escuela pública es una manera de que todos tengan como mínimo una posibilidad de salir de su entorno. Sí, sí, y la sociedad lo ve así. Pensá que dentro de la escuela se da desde un servicio alimentario, seguimiento a lo que tiene que ver con las condiciones de salud, se acompaña a las familias, se aprende a convivir y a articular con personas que son distintas, se logran aprendizajes, hay orientación laboral. En Bahía Blanca hay cursos de formación laboral para personas que no terminaron el secundario, de 25.000 orientaciones distintas y que tienen salida laboral inmediata. Y en el medio de esa situación vos sabés que eso es algo que cuando se le ha quitado presupuesto es la propia comunidad la que ha dicho esto es nuestro, cuidémoslo porque es la posibilidad que tienen mis hijos del día de mañana de vivir mejor. ¿Todo lo que está haciendo Milei vos lo esperabas? En parte sí, porque en parte lo que está haciendo Milei es lo mismo que se implementó en la dictadura a sangre y fuego, lo mismo que implementó el menemismo, lo mismo que implementó el macrismo. Es un modelo económico de concentración en el cual los que manejan el capital concentrado del país toman las decisiones sobre el resto. Y lo que se le explica al resto es vas a vivir peor durante un tiempo porque el día de mañana vas a estar mejor. Pero todos esos procesos terminaron mal, terminaron viviendo peor y con mayor cantidad de capital en menor cantidad de manos. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, pero de forma acelerada. Raúl, gracias por venir. Seguiremos hablando porque la educación le interesa a todos, inclusive a los que la critican. Gracias a ustedes por la invitación.